Cordial saludo, respetado jurado evaluador. Mi nombre es Joan Sebastián Gutiérrez Núñez y en esta oportunidad, junto con mi compañero de trabajo Daniel Steven García Arias, estudiantes de licenciatura en filosofía, nos permitimos presentar nuestro proyecto de investigación bautizado Aprendizaje gamificado para fortalecer la identidad Yanacuna. El contexto de esta investigación se sitúa en la institución educativa municipal Pachacuti, ubicada en el resguardo indígena Yanacuna del corregimiento de Criollo, municipio de Pitalito, Huila. Se trata de una región rural caracterizada por una gran riqueza cultural, ancestral, en biodiversidad y con presencia de condiciones socioeconómicas de pobreza y vulnerabilidad. El escenario es entonces la institución educativa Pachacuti, una institución que imparte educación intercultural, donde convergen las prácticas ancestrales con el currículo nacional. La unidad de análisis serán los estudiantes de grado séptimo, un grupo de 12 alumnos cuyas edades oscilan entre los 2 y 14 años, en su mayoría provenientes del resguardo, y muchos de ellos con vínculos familiares, con líderes, con mayores y con autoridades del resguardo. El planteamiento del problema, de acuerdo a lo identificado en el escenario, consiste en que a pesar que los estudiantes participan activamente en los encuentros que organiza la comunidad, muchos de ellos también promovidos por la institución educativa, los estudiantes poco a poco han ido perdiendo el interés para vincularse de forma autónoma en cada una de esas actividades, de modo tal que su sentido de pertenencia e identidad cultural se han venido debilitando. Tanto así que para el periodo 2025 ninguno de los estudiantes domina o habla fluidamente su lengua materna Runashimi, lo cual es preocupante ya que este es un elemento fundamental de su cosmovisión como sujetos activos de una comunidad indígena. Así entonces, la variable para experimentación, la propuesta que realizamos es la implementación de recursos gamificados, los cuales, tanto en modalidad digital como análogos, faciliten captar la atención del estudiante, faciliten motivarlos y mantenerlos interesados en el proceso de aprendizaje donde se articule tanto los contenidos propios de la educación nacional como de su resguardo indígena. Entonces, la hipótesis que formulamos es que la gamificación adaptada al contexto curricular va a facilitar la apropiación de conocimientos interculturales y además va a favorecer la participación y además fortalecerá la identidad cultural de los estudiantes. La pregunta de investigación a raíz de los elementos que hemos presentado hasta el momento incluye cómo implementar recursos gamificados adaptados al contexto cultural y saberes ancestrales yanacuna, sin ignorar que estos deben ir integrados al currículo institucional, con el ánimo de fortalecer la identidad cultural de los estudiantes de grado séptimo de la institución educativa mencionada para el periodo 2025. Entonces, el objetivo que planteamos en esta investigación va a ser el diseño de recursos gamificados adaptados al contexto cultural que tenga en cuenta cada uno de los elementos de esta cultura tan rica, además de los saberes ancestrales y por supuesto que estos vayan integrados al currículo institucional, de modo que los estudiantes puedan fortalecer esa identidad cultural, ya que van a poder ver reflejados esos saberes ancestrales que practican en las diferentes asignaturas de una forma mucho más atractiva y entretenida. ¿Y cómo vamos a hacer esto? A través de tres momentos. El primero va a ser analizar mediante entrevistas el nivel de apropiación cultural y el uso del runashimi entre los estudiantes de grado séptimo. El segundo, implementar actividades gamificadas digitales y análogas en al menos dos asignaturas. Y finalmente, evaluar el impacto de estos recursos en el fortalecimiento de los estudiantes, en su participación reflejada en la retroalimentación de estudiantes y mayores de la comunidad. Por supuesto que esta investigación requirió de marcos de referencia tanto de tipo conceptual, teórico, legal y técnicos, donde vamos a tener entonces referentes conceptos como identidad cultural, gamificación, investigaciones previas de la misma naturaleza que la nuestra, así como marco legal y técnico que le da mayor estructura y soporte a nuestra investigación. Finalmente, en cuanto a herramientas y métodos, tenemos que el enfoque y tipo de estudio, en este caso, es de tipo cualitativo, que reúne elementos experimentales y etnográficos. La unidad de análisis pues serán los estudiantes de grado séptimo, aplicando estrategias de recolección de datos como observación directa, diarios de campus, entre otros, y un análisis de información, donde vamos a reunir cuatro elementos fundamentales, que va a ser la apropiación cultural, la motivación y participación, las competencias interculturales y la transformación educativa que se genere a raíz de la implementación de los recursos gamificados. Ya como resultados de nuestra investigación, atendiendo pues a esta problemática de identidad cultural de los estudiantes, se implementaron recursos gamificados con el fin de fortalecer esta identidad cultural yanacuna. Antes de la intervención,
los estudiantes se mostraban una motivación moderada respecto a su cultura. Se evidenció que reconocían más personajes globales o personajes externos que personajes de su propia comunidad. Durante la experimentación, las actividades gamificadas como dinámicas en el aula, juegos digitales y presentaciones interactivas incrementaron su participación y su entusiasmo. También esa capacidad de relacionar los contenidos escolares con su cultura, con su cosmovisión. Los estudiantes reconocieron el aprendizaje y se volvió más significativo, más cercano y más motivante. Después de esta intervención, se observaron algunas variaciones más claras, como mayor valoración por el runachimi, más comprensión del sentido comunitario del ser yanakuna y una toma de conciencia sobre la importancia de proteger esos saberes ancestrales. De esta manera, decimos que la gamificación funcionó como un puente entre el aprendizaje escolar y su memoria cultural. El análisis pues, de estos resultados nos permite reflexionar sobre la identidad del conocimiento y la interculturalidad. Primero, coincidiendo con el autor Aispun, comprendemos que la identidad indígena es un proceso dinámico y relacional. De esta manera, la gamificación permitió activar ese proceso porque generó experiencias de reconocimiento, lo que en términos hermenéuticos podríamos interpretar como momentos de relectura del propio ser, del propio ser cultural de cada estudiante. Los resultados dialogan también o van de acuerdo a las propuestas de Cando y Maldonado, cuando nos afirman de que el juego, cuando se incorporan elementos culturales propios, no es solamente entretenimiento, sino un mediador o un puente, como ya lo mencionamos, de aprendizaje significativo. Lo que en este caso, este tipo de juegos permitió que los estudiantes vincularan lo escolar con lo ancestral, dando lugar a un aprendizaje situado, emocional y vivenciado, que se transmitió a través de esa misma experiencia. Además, desde los autores Arias y Blando nos expresan en su filosofía desde la educación intercultural de que estas actividades se convirtieron en espacios de encuentro epistemológico, ya que los estudiantes dejaron de percibir los saberes ancestrales como contenido externo y comenzaron a integrarlos a su comprensión o a relacionarlos con su propia identidad. Esto confirma que la innovación pedagógica no debe desligarse del territorio, pues el conocimiento siempre se encarna en la cultura o en el contexto donde están esas instituciones educativas. Finalmente, pues el estudio nos mostró que la gamificación, lejos de ser una metodología neutral, tiene un potencial ético y también político, pues ayuda a revitalizar el vínculo con la lengua natal o con la lengua, bueno, en este caso el runachimi, y el territorio, y también esa relación con la comunidad, fortaleciendo lo que nos decía Ortiz, que denomina como la democratización del conocimiento, lo que en otras palabras es darle voz a la identidad indígena dentro de la escuela o dentro del contexto mismo. Y recomendación, esta investigación nos permitió comprobar que los recursos gamificados incrementaron la motivación y la participación de los estudiantes. También se encontró de que se favoreció el fortalecimiento de esa identidad cultural, que era uno de los objetivos, pues los estudiantes reconocieron la importancia del runachimi, de los rituales y de los símbolos, también de las prácticas comunitarias, que son esenciales dentro de su cultura o de su ser yanakuna. Nuevamente, concluimos que la gamificación actúa como un puente entre la educación escolar y los saberes ancestrales. De esta manera se permite que los estudiantes integren estas tradiciones con las tecnologías actuales y de esta manera no les genere ese sentimiento de aburrición o de que están desligados pues de su contemporaneidad. El impacto, en cuarta conclusión, tenemos de que aunque el impacto fue positivo, se identificaron algunas limitaciones asociadas al tiempo y a la escasez de recursos tecnológicos, lo que impidió profundizar más en el proceso. De esta manera, pues se recomienda ampliar y fortalecer el uso de estos recursos gamificados en diferentes áreas del currículo, también como mejorar la estructura tecnológica.
Es importante también vincular de manera más activa a las personas mayores de la comunidad en la creación de materiales educativos donde se refleje toda la cultura y también así preservar el runachim y estos saberes ancestrales que se pueden incluir dentro del proceso educativo. Muchas gracias.